Vicente Aro, pero también analista político, y por eso hemos querido contactar a José Vicente en la mañana de hoy. José Vicente, para conversar acerca de todo esto. Yo lo comentaba al principio del programa, lo que ha sido el reconocimiento o la confirmación de parte primero del gobierno de Estados Unidos de que efectivamente ha habido acercamientos con el régimen, o acercamientos de alguna manera, conversaciones con algunos funcionarios de alto nivel, como lo decía el propio Donald Trump. Y por otro lado, pues la confirmación también que hace el propio Maduro. No sé cómo la ves tú, yo tengo mi percepción, la comenté, mi punto de vista, no sé cómo la ves tú, y por ahí podemos conversar y explicar, o bueno, analizar un poco más estas supuestas reuniones. Bueno, supuestas ya no son no supuestas, son reales las reuniones, o por lo menos los acercamientos. José Vicente, buenos días. Buenos días, Sergio. Saludos. De nuevo, con gusto estando en tu programa. En efecto, estos acercamientos ya confirmados, como tú bien lo reseñabas al inicio del programa, son importantes, son relevantes, son claves. No es un secreto para la comunidad internacional que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a los diálogos y las informaciones que salían desde Oslo en los primeros acercamientos oficiales, públicos, que se hacían entre la oposición y el gobierno, y lo que ahora se transformaron en una mesa permanente de diálogo y negociación en Barbados, con representantes de Juan Guaidó, con representantes de Nicolás Maduro, buscando una solución política, sobre todo eso, una solución política a la grave situación que vive Venezuela. Estados Unidos ha hecho muchos comentarios, el embajador Bolton, entre otros, había hecho comentarios importantes, había hecho incluso sus observaciones al respecto. Recordemos que esa mesa está suspendida precisamente por una cantidad de situaciones desde el punto de vista geopolítico. Creo que Estados Unidos tiene que ver bastante en ese tema, porque si Estados Unidos tiene observaciones, algo tiene que decir. Y si algo tiene que decir, conociendo a la política exterior de Estados Unidos va a transmitir ese mensaje a ambas partes. Y por eso creo que cuando Trump sugiere, reconoce, de alguna manera hace un disclosure de esa información, Trump lo que está haciendo es manifestando algo que ya de alguna manera se iba a saber por medios de comunicación, y lo mejor es que él fuera el vocero directamente, presidente de los Estados Unidos, jefe de la política exterior norteamericana. Bueno, él señalara esto, lo informara, y lo que ha hecho por una parte Juan Guaidó con bastante discreción y profesionalismo, también señalar o ratificar lo que él siempre ha dicho. En estos asuntos hay que ser muy serios, muy delicados, solamente se pueden reconocer contactos, pero no se puede divulgar información ni detalles porque puede poner en peligro precisamente el éxito de las negociaciones, y lo que ha hecho Maduro es también reconocer esto, porque Maduro debe estar sintiendo ya la presión cada vez más fuerte de lo que son los efectos de la comunidad internacional y de sanciones, y yo creo que eso ha tenido lugar y está teniendo lugar porque a Maduro no le queda otra opción en este momento que negociar. Ahora, te pregunto, José Vicente, ¿crees que realmente Maduro estaba al tanto de esas conversaciones? O porque ayer, claro, lo dio como que sí, esas negociaciones o esas conversaciones están autorizadas por mí. ¿Realmente estaría al tanto Maduro de todo eso que estaba fraguándose bajo cuerda? ¿O parecía que era así? Yo tengo la impresión de que no, y de hecho yo estuve varias veces revisando el video de Nicolás Maduro cuando hizo esa declaración, y bueno, ya sabemos, muchas veces podemos intuir cuando Nicolás Maduro miente, la generalidad de las veces, y cuando de repente se refiere a algo que tiene que ver con la realidad. Pero sí, lo noté a él bastante, vamos a decir, desencajado, tratando de conectar con el tema. Creo que el gobierno de los Estados Unidos sabe que Maduro no es el único que ejerce un poder de facto en Venezuela, que hay una cantidad de factores importantes que inciden, militares y civiles, y Estados Unidos tiene sus canales de comunicación propios con los factores militares y factores civiles. Estoy seguro que Nicolás Maduro lo que hace es tratar de ponerse en sintonía
con, en estos momentos, la administración de Trump, pero a sabiendas de que él no lleva el control de todos esos factores de poder y que Estados Unidos es libre y va a hacerlo así, de conversar con cada uno de esos factores de poder en la medida en que sean útiles para lo que es el objetivo final, tanto de la administración del presidente encargado Juan Guaidó, como de lo que es precisamente la administración de Trump y, bueno, la mayoría de la comunidad internacional relevante, importante. Ahora, te hago otra consulta, José Vicente. ¿Qué diferencia hay? Porque inmediatamente de que hablaran tanto Trump como Maduro sobre estas conversaciones, entonces comienzan inmediatamente también dirigentes políticos a hablar sobre el tema. Y algunos criticando, otros diciendo, bueno, y por supuesto todos los opinadores políticos que hay en el país y que por Twitter se expresan y por las otras redes sociales también se expresan. Pero te pregunto, ¿qué diferencia hay? Porque inmediatamente ya salen aquellos a criticar a lo que hace Guaidó o no lo hace. Y por otro lado, pues hay algunos que están a favor de esas conversaciones y otros que no están a favor de esas conversaciones. Entonces, mi pregunta, ¿qué diferencia hay entre el diálogo, por ejemplo, que habría adelantado por parte del Reino de Noruega a estos acercamientos de parte del gobierno de Trump? ¿Qué diferencia? ¿Hay realmente una diferencia o puede entenderse que realmente también se está buscando una especie de diálogo allí? Yo veo una notable diferencia. Es conocido por todos que Noruega, por la forma en manejar ciertos conflictos a nivel internacional, en otros casos, en otros países, también por ser parte de lo que es Europa, aunque no es parte, vamos a decir, tan activa del grupo de contacto de la Unión Europea, Noruega siempre va a tener un perfil más hacia una solución político-electoral. Eso no es un secreto, eso es la política exterior. Es su estilo y es la forma en que ellos suelen resolver este tipo de conflictos. Estados Unidos no. Estados Unidos está buscando una situación rápida, pronto, urgente. Y por eso Estados Unidos manifestó varias veces, oficialmente a través del embajador Bolton, a través de Abrams también dio algún comentario, manifestó sus preocupaciones porque sabe que conversar directamente con Nicolás Maduro no es confiable. Tiene que conversarse con varios factores que llevan el poder de facto en Venezuela, que no solamente es Nicolás Maduro, sino otros factores. Y creo que la finalidad de Estados Unidos es poner un poco de orden en el intercambio de ideas que puede haber entre lo que es la representación de Juan Guaidó y lo que es la representación de Nicolás Maduro y esos otros factores de poder y de alguna manera poner su acento en que la salida tiene que ser urgente, tiene que ser pronta y tiene que no necesariamente pasar por la vía electoral. Es decir, él está obligado a negociar y a negociar su salida. Y en eso Trump muchas veces ha sido muy claro, Bolton ha sido muchas veces muy claro, y yo en lo particular, y mi análisis en lo particular es que es muy importante en estos momentos la participación de Estados Unidos en esto. Que tengamos el apoyo de Estados Unidos es clave, pero que no nos abandone en el tema de los diálogos es más aún clave. No puede abandonarnos, no debe abandonarnos porque nos puede orientar mucho y nos puede apoyar mucho a lo que es el logro inmediato del resultado, ¿no? Entonces, es verdad, ha habido críticas, pero yo creo que esas críticas no han entendido un contexto que es importantísimo. Una cosa es salir por la vía electoral, lo cual llevaría tiempo, incluso organizar todo eso, 9 meses, 1 año, y otra cosa es tratar de buscar la manera de que Nicolás Maduro salga urgente, pronto, incluso es posible, ya, del país. Y eso yo creo que está haciendo Estados Unidos y es lo que necesitan de verdad la mayoría. Entonces, a tu juicio, José Vicente, ¿qué debería hacer el gobierno de Guaidó? Sin duda, privilegiar los contactos con Estados Unidos y sin duda llevar una hoja de ruta, independientemente de que vuelvan a restablecerse las conversaciones en Barbados, todo aquello que pueda seguir un buen consejo de Estados Unidos y guiarse por las recomendaciones de Estados Unidos son claves en este momento. Estados Unidos es nuestro principal aliado, el principal aliado para la libertad y la democracia en Venezuela. No podemos dejar de escuchar y dejar de tener contacto con los Estados Unidos. Es clave
es un factor importante, al margen pues también de factores importantísimos, el Grupo de Lima, lo que es Noruega, lo que es Europa, pero nosotros tenemos ese as públicamente bajo la manga y tenemos que utilizarlo a nuestro favor y de la mejor manera para el bienestar de los venezolanos. ¿Y no crees que el gobierno interino de Guaidó esté escuchando realmente al gobierno norteamericano cuando se sienta a conversar con la propuesta sugerida por Noruega? Yo creo que lo que hace Guaidó es muy responsable. Él tiene que escuchar a los factores internacionales. El reconocimiento de la comunidad... Ejemplo, disculpa que te interrumpa, José Vicente. ¿Cómo puede prevalecer una opinión sobre otra? O sea, ¿cómo, por ejemplo, decir, bueno, mejor escucho a Trump o no, mejor escucho a Noruega? O sea, debe ser también difícil lo digo desde el punto de vista ya humanamente hablando, ¿no? O sea, ¿cómo determinar qué es lo mejor? Bueno, ahí es donde viene la responsabilidad de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno. Ahí es donde se ve la diferencia entre un estadista y un dictador. Okay. Nicolás Maduro es un dictador. Juan Guaidó es un joven que como estadista está en proceso de formación y está demostrando habilidades para ello. Precisamente como estadista tú tienes que escuchar a todos los factores de la comunidad internacional, a Noruega, a la Unión Europea, al Grupo de Contacto, tienes que escuchar a Estados Unidos y como estadista tienes que dar una decisión, valorar una decisión, pero con una finalidad, el bien común, el bien de los venezolanos. Entonces, Guaidó hace bien cuando escucha a todas las partes de la comunidad internacional y luego él tiene que valorar, y eso es la labor más importante de un jefe de Estado, y es donde se demuestra un verdadero estadista y el interés que tiene la solución de Venezuela en la valoración que haga al final de las ideas que se le pongan sobre la mesa. Él en este momento debe tener ideas de Noruega, ideas de la Unión Europea, ideas del Grupo de Lima, pero también está teniendo ideas de Estados Unidos. Debe valorarlas, debe definirlas, y estoy seguro que se decantará por aquellas que sean mejor para los venezolanos. Y es lo que nosotros tenemos que apostar y es lo que tenemos que confiar. O sea, él tiene una responsabilidad, está consciente de esa responsabilidad y por eso digo, ahí es donde está el Guaidó estadista y ya no solamente el Guaidó presidente encargado. Por algo la Constitución dice que el presidente de la República, el presidente legítimo es Guaidó, es el encargado, el máximo representante de las relaciones exteriores en Venezuela. Ahora, José Vicente, sí, hay que escuchar todos los sectores y aquellos sectores que dicen que lo critican hoy día, digo, a Guaidó, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas críticas? Porque hoy día vemos a un grupo muy nutrido de personas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que critican el trabajo que está haciendo Guaidó y, bueno, muchas veces justificado. No lo voy a... Yo pienso que también hay que escuchar esas voces disidentes y que están en contra justamente de eso, que lo que más le critican a Guaidó no es el haberse sentado a negociar o a hablar o a conversar con el régimen. ¿Qué hacer frente a esas críticas? No sé, quisiera de pronto conocer tu punto de vista al respecto. La clave de un jefe, ya no hablando de jefe de Estado, sino jefe de gobierno, sí, cuando se refiere a la política interna, cómo manejar esos factores internos políticos, yo creo que está en siempre reconocer que hay diversidad y pluralismo, que lo que diferencia a un tirano y a un dictador de un jefe de gobierno, de un jefe de Estado a nivel interno y a nivel internacional, es precisamente garantizar el pluralismo, dejar que las distintas voces se expresen. La libertad de expresión es base fundamental de una democracia. Si queremos construir una democracia de nuevo en Venezuela, tenemos que dejar esa libertad de expresión que se extienda, pero debe también Guaidó, como lo ha hecho y también hábilmente, muy inteligentemente, muchas veces, él, por respeto a esas voces disidentes, él guarda silencio, él no hace algún comentario, a veces hace algún comentario, pero yo creo que lo ha manejado hábilmente, respetuosamente. Lo que hay que pedir, de todas maneras, en todo caso, en toda sociedad plural, es voces disidentes siempre tienen que ser respetuosas de lo que es la representación de Guaidó y de todos los que siguen y todos los que están apoyando, que son una gran mayoría, la mayoría de los venezolanos a Juan Guaidó, pero también tienen que comprender que no es una situación fácil la que tiene Juan Guaidó, tiene una alta responsabilidad, cualquiera que estuviera allí tendría una alta responsabilidad. Es verdad que Juan Guaidó
en febrero inicialmente había descartado diálogos y contactos, pero la situación geopolítica ha cambiado, la situación interna ha cambiado y él haría mal en no variar las teclas, los factores, las soluciones, las herramientas, en no utilizarlas. Al contrario, él está haciendo bien utilizándolas y hay que reconocer eso, y la virtud precisamente, vuelvo a destacar la palabra estadista, está en eso, está en reconocer los pasos que hay que dar, en las variaciones que hay que dar, en la estrategia, en no perder el norte y en definitiva en escuchar a todas las voces, porque a la final lo que nosotros vamos a construir, digo, los venezolanos, y lo veo así en Juan Guaidó, es una democracia. No es una tiranía ni una dictadura como la tiene Maduro y la tiene el régimen en general. Y yo creo que esa es la clave de esto. Y bueno, pedirle a esos factores comprensión, porque estamos en momentos muy, muy delicados donde lo más importante es la articulación entre todos los factores democráticos para poder vencer al tirano. No es fácil vencer ese sistema. José Vicente, muchas gracias por este contacto, gracias por permitirme conversar contigo. Amigas, amigos, hacemos una pausa y en breve seguimos con más del Día Consentido. Ya venimos. Saludos.